habla Clara María, celadora de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Nos encontramos en el Monasterio de la Visitación de Santa María en la ciudad de León, Guanajuato. Me acompaña la Madre Angélica. Sí, Dios sea bendito. Y estamos en nuestra segunda lección breve de nuestra Escuela del Sagrado Corazón de Jesús, donde estamos hablando de la vida de San Francisco de Sales. Vamos a continuar desde donde nos quedamos en la lección breve número 1, que es cuando ya San Francisco de Sales había nacido. Madre, vamos a continuar con esta clase. Sí, bueno, pues nada más recordarles, San Francisco de Sales nació el 21 de agosto de 1567 y fue bautizado, su madrina fue la señora Buenaventura, que era su abuela, mamá de su mamá, y a él le pusieron por ella Francisco Buenaventura de Sales. El otro padrino fue un sacerdote, eso ya lo habíamos comentado, también habíamos comentado que el día de su bautizo pues, se reunió toda la corte para comentar lo que sería de este bebé. Nadie se imaginaba que ese día había nacido pues un santo o un futuro santo. A final de cuentas nadie nace santo, o todos nacemos santos y nos vamos descomponiendo un poquito o nos vamos perfeccionando. En este caso, pues había nacido un gran santo, un futuro santo, y en la iglesia pues nadie sabía. Sin embargo, pues bueno, no le quitemos o no le restemos esfuerzo al pequeño Francisco. Sus primeros años, él vivió pues recibiendo la educación de sus papás. Sus papás eran sus modelos, su mamá sobre todo, una mujer amable, dulce, encantadora, súper piadosa, que le sabía transmitir a su hijo pues su amor. Ese es algo que quiero resaltar en San Francisco de Sales. Su experiencia con los demás fue de amor. Él dijo en sus primeras frases de pequeñito que él estaba seguro que su mamá, que Dios y su mamá lo querían mucho. Esa era su experiencia y pues la decía, la transmitía. Su mamá se dedicó a enseñarle, salían al campo a distraerse, le mostraba, le enseñó a contemplar la naturaleza, las espigas y a que todo lo llevara a Dios. Por ejemplo, si iban por el campo y miraban las espigas, él lo hacía reflexionar, cómo las espigas crecían. Los labradores o los campesinos se esforzaban por plantar, por mantenerlas vivas, pero sabía que Dios era el que les daba el crecimiento. Y le decía cómo, pues a través del clima se maduran los frutos, la lluvia la regala Dios, los labradores no la crean. Entonces todo lo hacía que él reflexionara sobre el fin escondido a través de la naturaleza. Lo invitaba a ver las aves, cómo se alimentan y cómo Dios las alimenta. Lo invitaba a contemplar las abejas. Entonces, fue cosa que San Francisco de Sales siempre lo tuvo presente porque su mamá se lo enseñó. Y algo bien importante, este pequeño niño que tenía una memoria y una inteligencia asombrosa, pues no se contentaba con solo recibir. Después de que lo recibía, iba con sus primos, los hijos del tío Luis, o con los hijos de los trabajadores, a repetirles lo que a él le habían enseñado. Entonces siento que esto era como un ensayo, una preparación a lo que San Francisco de Sales pues iba a hacer más tarde, instruir a todo aquel que quisiera sobre las verdades de fe. Y él lo instruía y lo hacía de manera muy viva, muy graciosa, tenía como ese carisma. Dicen que era un niño pues rubio, guapo, carismático, le caía bien a la gente. Sin embargo, bueno, era un niño como todos los demás niños. Cuentan sus historiadores, sus biógrafos, que él de pequeño, pues igual que todos los niños, pues les gustaba, era goloso. Cuentan que en una ocasión se metió a la cocina a escondidas y el cocinero pues estaba horneando el pan. Como era un pan que a él le gustaba mucho, pues tomó uno a escondidas y estaba súper caliente, acabado de salir del horno. Se quemó la mano y se quemó la boca. Y claro, pues su papá se dio cuenta, lo reprendió por esa circunstancia, regañó al cocinero por haberle dado un pan
al niño caliente. El cocinero no tenía nada de culpa y el niño le dijo, él no tuvo nada de culpa, yo lo tomé. Y eso le valió otra reprimienda porque no tenía que estar tomando por lo que no debía y menos afuera de la hora de la comida. Esto quiero pues resaltar la educación que él recibió, sobre todo de su papá, que era un hombre pues acostumbrado a la carrera militar, era rígido, exigente, muy recto en las cosas y quería formar a su hijo con esa rectitud, con esa firmeza. No, es obvio que él, siendo muy más grande que su mamá, pues se representaba muy bien una figura masculina de autoridad, de dominio sobre todo. Y quería mucho a su hijo, pero lo quería recto y lo quería bien. Quería formar en él un gentil hombre. La mamá, en cambio, pues bueno, era más tierna, más cuidadosa, lo consentía mucho. San Francisco de Sales fue el primogénito de los Sales y fue hijo único hasta los 9 años. Ya después comenzaron a venir los otros hijos, pero por 9 años él fue el hijo único. Entonces, claro que el papá y la mamá se volcaban sobre él. Lo cuidaban, andaban viendo. Él era un niño curioso, se buscaba en el castillo pues qué hacer y pues hacía sus travesuras y pues andaban tras de él cuidándolo porque pues no sabían qué iba a hacer. En una ocasión, por ejemplo, tomó una cinta de colores de uno de los trabajadores y el trabajador pues la buscó y preguntó por ella. Se dieron cuenta, él dijo, pues yo la tengo. Él mismo se acusó y aceptó su culpa. Esto también le valió una gran reprimenda, una buena corrección por parte de sus padres, para enseñarles que no debía de tomar las cosas ajenas sin permiso, que las tenía que haber tomado con permiso o pedirlas. Y esto, pues bueno, él aceptó la corrección. Le explicaban todo. Eso hay que ver que los papás eran pues unos verdaderos maestros pedagogos, sabían inculcarle la rectitud en las cosas. Pues también hay otra anécdota que cuentan y aquí vemos la inclinación a la ira que él desde chiquito mostró y que también le corrigieron muchísimo. Con la ira él tuvo que batallarle toda la vida. Tenía una personalidad iracunda y sin embargo, gracias a las correcciones de sus papás, de su confesor, de su preceptor, él logró dominar esta pasión. De tal manera pues que más adelante ya veremos, se le hicieron piedras en el hígado de tanto esfuerzo. También decían que cada vez que él se contenía o que hacía este esfuerzo por dominar la ira, él se ponía rojo, se encendía, pues era blanco, era rubio, era un niño pues delicado, recuerden que nació de 7 meses, entonces siempre cualquier esfuerzo que él hacía, pues lo encendía, coloradito se ponía. Bueno. Fíjese, madre, qué interesante es ver cómo fue la niñez de San Francisco de Sales, que nosotros como guardias de honor y como celadores, pues lo conocimos o lo conocemos ya pues con la imagen que tenemos aquí, ¿sí? Que tenemos aquí en nuestra espalda, ya santo, ya un obispo de Ginebra muy amable, respetado, muy respetable, muy recto, y pues sí es un gusto y un agrado, por lo menos para mí, yo creo que para muchas de las personas que nos están viendo, pues conocer su niñez, conocer a ese pequeño travieso que como todos los niños de su edad, pues hacían muchas travesuras, pero a la vez ir viendo cómo iba forjándose su carácter y cómo reconocer él sus errores, sus travesuras y confesarlas. Y muy interesante ahorita, vamos a ir viendo cómo San Francisco de Sales comenzó a mostrar ese carácter que él tenía y esa tendencia a la ira, que a pesar de que tuvo esa tendencia, cómo la supo él manejar y cómo llegó a ser conocido como el santo de la dulzura, a pesar de que tenía esa ira tan grande que él se guardaba o que él contenía. Entonces, pues yo creo que a partir de aquí nos va a comenzar la madre a explicar. Es que fíjate que siento que es bien importante también la formación de los papás.
cómo lo iban llevando, cómo lo motivaron. Dicen que en una ocasión fue un calvinista, y esto es lo que les iba a comentar. Fue un calvinista a la casa de los Sales. Quería convencer al papá, sobre todo, de cambiarse a la religión protestante. El papá, siendo un hombre recto, rígido, fiel, piadoso a la iglesia, claro que no lo iba a hacer, pero las normas de cortesía y de educación pues le pedían que aceptara esta visita. Cuando el niño Francisco se enteró de esta visita, claro que él fue cuando le dio mucho coraje que un calvinista, un hereje, un protestante fuera a su casa. Y como no podía meterse a la sala donde estaban la conferencia o la entrevista, con la visita con su papá, pues se tuvo que ir al gallinero. Allí agarró un palo y arremetió su ira contra las gallinas. Claro que las gallinas armaron tal alboroto que tuvieron que ir los sirvientes pues a defenderlas y a contener a este niño enojado. Y lo único que decía: fuera los herejes, fuera los hugonotes, fuera los calvinistas, fuera los protestantes. A hugonotes se les llamaba a los protestantes en aquel entonces. Eso lo vemos porque yo creo que es la única vez en que él se manifiesta con coraje, con ira hacia los protestantes. Ya después lo vemos con mucho amor hacia ellos, tratándolos con amabilidad, a pesar de que él en muchas ocasiones fue insultado y fue, pues sí, calumniado por ellos. Jamás les devolvió insulto por insulto. Supo perdonar y supo mantener esta ira, esta pasión que él sentía y que era interna, pero a final de cuentas, dominándola, pues pudo ser el santo de la dulzura y de la amabilidad. Bueno, también quiero comentarles, el papá temía al ver a la mamá, que lo consentía mucho, que lo quería mucho, y que pues bueno, también habría que ver las diferencias de edades, y también uno siente más inclinaciones, sobre todo me imagino que en los varones, pues más inclinación hacia la mamá. Además la mamá era más joven que el papá, y si el papá le representaba la autoridad, la firmeza, ese estilo varonil, pues el niño se inclinaba más hacia su mamá, y su mamá pues claro que lo recibía con los brazos abiertos. El papá, temiendo que su hijo fuera débil, pues creciera con una voluntad débil por ser tan mimado, por ser tan protegido o sobreprotegido, pensó en mandarlo a estudiar a La Roche, a un colegio pues cerca del Castillo de Sales, pero lejos de ellos, para que él se fuera ya formando y fuera madurando su personalidad. Claro que la mamá se opuso, pero no le valió la oposición, porque le dijo el Señor que la escuela es la mejor manera de educar a un gentil hombre. Y pues la mamá tuvo que acceder. Se consoló porque no se iba a ir solo, se iba a ir con sus primos, los hijos del tío Luis, que era Luis, Gaspar y Amadeo. Eran sus primos y juntos iban a ir con un preceptor, un sacerdote que los iba a acompañar en esta etapa. Él comenzó pues a los 6 años ya su escuela ya en forma, y sobre todo porque el papá miraba en su hijo una inteligencia muy brillante. Él era militar y quería que su hijo fuera militar, pero miraba que también tenía la inteligencia muy viva y muy capaz como para portar una toga de ser abogado, o sobre todo ocupar un lugar en el Senado. Y su hijo tenía pues esa capacidad. Entonces comenzó a formarle esa carrera, y pues se fueron a Annecy. A los 8 años se fueron a otro colegio, ese se fue a La Roche, y a los 8 años se fue al colegio en Annecy. A los 10 años él hizo su primera comunión y su confirmación. Lo preparó su mamá y el capellán del castillo. Con la ayuda de su mamá sobre todo, él hizo 4 propósitos. Y a partir de su primera comunión los cumplió toda su vida. Fíjense muy bien en los 4 propósitos de San Francisco de Sales. Es algo que nos puede servir mucho a todos nosotros. Yo creo que es algo que él, siendo un niño, lo cumplió, pero nosotros que somos adultos no nos vendrían tan mal. Fíjense, por ejemplo, uno de sus propósitos fue visitar a Jesús sacramentado todos los días, ya sea en la capilla del colegio o cuando pasara por alguna iglesia.
Esto siempre cuando no se lo impidiera algún deber importante o que hubiera una razón de peso. Siempre lo trató de cumplir a lo largo de toda su vida. No pasar un día sin visitar a Jesús sacramentado. Otro de sus propósitos fue ayudar a los pobres en cualquier circunstancia o como según sus posibilidades. Podía ser con dinero, si tenía dinero, podía ser transmitiéndole algún conocimiento, podría ser dándole alguna tiempo, alguna muestra de cariño, platicar con ellos, pero siempre se interesó por los pobres. Otra de las cosas que también él quería era cada mañana hacer sus oraciones de ofrecimiento del día y por la noche hacer sus oraciones agradeciendo todo lo que él había vivido. Entonces se levantaba elevando su alma a Dios y se acostaba dándole gracias a Dios por ese día. Y el cuarto propósito que él hizo fue leer vida de santos. Esto, bueno, hay que ver que en aquel tiempo pues la imprenta estaba todavía, pues se acaba de inventar, bueno, ya tenía tiempo de inventarse, no todo el mundo tenía posibilidades de acceder a los libros, pues él como era noble, pues sí tenía, pero le interesaba mucho instruirse, conocer vida de santos y eso pues fue uno de sus propósitos. También es como una manera de divertirse. Cuando uno conoce, ahora pues lo vemos películas o vemos series en los santos, pero antes pues eran los libros y era conocer la vida de los santos a través de los libros. Y ese fue uno de sus propósitos que, como él dice, toda la vida pues lo cumplió. Su papá de Francisco de Sales tenía el interés de que su hijo cultivara su inteligencia, cultivara tuviera una educación integral, cultivando y fomentando su inteligencia que la tenía brillante, ejercitándose en algún deporte que le valiera, pues no sé, rapidez, velocidad, en sus miembros, en su físico, para que él fuera desarrollándose como todo un hombre. Y esto pues dado en vistas que si fuera la carrera militar o dado en vistas que si fuera una carrera en el Senado. Entonces eran las cosas que él proyectaba y que él quería. Entonces le fue inculcando todo esto. San Francisco de Sales a los 11 años le pidió a su papá permiso para hacerse la tonsura. Y él se lo dio, se oponía, no quería que él fuera clérigo y la tonsura pues es como una... Les rasuran el pelo aquí en la parte de atrás y con eso significaba que esa persona empezaba como una formación al sacerdocio o a la consagración hacia Dios. Y él quiso hacerlo, pero su papá se oponía, pero dijo, bueno, lo mejor es no oponerse porque pues, se le puede fijar si yo me opongo y hacer una obsesión. Que lo haga, a esa edad no se sabe lo que se quiere y pues bueno, lo dejó hacer. Y pues bueno, yo creo que es hasta aquí dejamos esta parte que abarcaría lo que fue su niñez, su formación, la influencia de su papá, la influencia de su mamá, que a pesar de la edad que tenía cada uno, pues le imprimieron un carácter fuerte, un carácter decidido, un carácter recto, que pues va forjando el santo que ahora vemos. Muy bien, madre, pues les damos las gracias por las personas que han estado viendo el video y que nos han hecho comentarios, que nos han hecho incluso hasta algunas preguntas que trataremos siempre de contestar. Pues los invitamos a que sigan viendo nuestros videos, nuestras transmisiones, todo lo que hemos estado preparando y que seguiremos preparando para ustedes, que se suscriban a nuestro canal, que le den like a nuestros videos y pues nos despedimos hasta la próxima. Recordemos que Dios sea bendito. Comparte este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.